Muy buenas tardes, es tarde de viernes, tarde de charlar y conocer a los protagonistas del Yucatán de hoy. Y bien, esta tarde nos acompaña la química María Eugenia Núñez Zapata. Química, bienvenida a Radio Yucatán FM. Muchas gracias. Y bueno, como cada viernes tenemos la presencia de un personaje y en esta ocasión alguien que está llevando a cabo una lucha muy importante en representación de muchas mujeres y de muchas personas de la ciudadanía en general a partir del reciente nombramiento del magistrado que acaba de ser aprobado en el Congreso del Estado de Yucatán. Y bien, ¿quién es la química María Eugenia Núñez? Bien, ella es química de profesión y activista de vocación. Lleva muchísimos años impulsando acciones en busca de la paridad y en los últimos años impulsando la llamada paridad sustantiva, ganando ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el juicio que obligó a la creación del bloque de la paridad municipal en los 30 municipios más poblados de nuestro estado. Mujeres Líderes del Sureste es otra de las asociaciones que impulsa, la cual se encarga de impulsar la participación política de las mujeres y de realizar programas sociales mediante el ahorro. También otras agrupaciones como Mujeres Sin Maquillaje, Mujeres Todas, forma parte del Observatorio Ciudadano y de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán. Fue una de las principales impulsoras de la ley 3 de 3 contra la violencia como reforma constitucional. Y bien, Química, platíquenos un poco acerca de este reciente nombramiento del magistrado que fue aprobado por la mayoría de las bancadas del PAN, del PRI, de Nueva Alianza, y que tuvo votos en contra de Morena, me parece. Creo que el Verde también. Verde incluso lo aprobó. Platícanos un poco acerca de este personaje, para que la gente sepa por qué y quién es este personaje. Bueno, antes de hablarte del personaje, yo quisiera hablarte de la ley. Y la ley 3 de 3 contra la violencia es un faro de luz a nivel nacional y no podemos permitir por eso nadie, ni las activistas, ni la sociedad, ni las autoridades, pueden permitir que un capricho o un error que no quieren reconocer que como error en, enturbie o opaque la luz de la ley 3 de 3 contra la violencia. Yucatán es referente nacional. Bueno, no vamos a hablar de Elvia Carrillo, o sí, deberíamos hablar siempre de Elvia Carrillo, pero referente nacional actualmente vuelve a ser referente nacional con esta ley 3 de 3, porque a diferencia de otros estados del país y a diferencia del Congreso de la Unión, la ley de Yucatán se aprueba desde los antecedentes. El acuerdo dice, no podrán ser ni candidatos ni funcionarios quienes tengan antecedentes de, y bueno, te hace una clasificación de todos los tipos de violencia que pueden existir. Por lo tanto, el antecedente empieza desde el momento en que se levanta una denuncia y se abre una investigación y se empieza un proceso. En ese momento, desde que un personaje sea sospechoso de violencia, que eso, si tú quieres, puede llevarnos al exceso de estar limitando la participación de algunos que sean inocentes y que hayan sido denunciados. Pero yo prefiero 1000 veces hacer esta afectación, vamos a decir así, a que en aras de proteger los derechos de los acosadores, de los violentadores, se cuelen, como en este caso, a un lugar, bueno, que puedan ser candidatos, que puedan ser funcionarios o lleguen a ser, a este caso terrible, que sea un procurador de justicia, que sea un agente que está ya en el Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado. O sea, ni en el peor de los escenarios nos imaginamos que pudiera darse. Aunque el antecedente se da, como te platicaba hace un rato, la ley 3 de 3 se aprueba en el último día de mayo en una sesión, se aprueba por unanimidad en este mismo Congreso, con estos mismos diputados, que antier le dieron la espalda. O sea que el día 12 en la sesión le dieron la espalda a la ley.
ellos en aquel momento brillaron por aprobarla por unanimidad. ¿Y qué pasó después? El camino que seguía era que la aprobaran la mitad más uno de los ayuntamientos del estado de Yucatán. Pero no la aprobó la mitad más uno, mucho más. Fueron 97 de los 106 municipios del estado los que aprueban esta ley. Y después, ¿qué seguía para cerrar el círculo de la promulgación? Que sea publicada en el Diario Oficial del Estado. A nosotras nos comenzó a llamar la atención que pasó un día. Normalmente, de que se apruebe algo a que se publique en el Diario Oficial del Estado, cuando mucho pasó un día. A veces son horas, sí, depende de la voluntad. Pero pasó un día, pasaron dos, pasaron tres y nosotras empezamos a levantar la voz de por qué no se publicaba. La explicación nos la dio el propio gobernador cuando nombra a este mismo polémico personaje, Luis Armando Mendoza Casanova, de juez lo nombra consejero de la judicatura. Con los antecedentes de violencia, si se hubiera promulgado la ley, nunca hubiera sido consejero de la judicatura. Nosotros protestamos este nombramiento, pero no se había promulgado, no se había cerrado el círculo para que la ley 3 de 3 sea ley aplicable en Yucatán. Días después se publica en el Diario Oficial, y el 12 de agosto se publica en el Diario Oficial y entonces ya es ley. El mismo personaje siguió ejerciendo una conducta violenta que generó incluso hay muchas historias que algunas se pueden contar y otras no, de gente que trabaja en el Poder Judicial, que habla de su prepotencia, de sus malos tratos, de sus fallos cuestionables, incluso nos han llegado a comentar que él selecciona a los jueces que vayan a atender tal o cual caso, que sean jueces sensibles a su consejo, para que el fallo sea, en lugar de culpable, inocente. Hay un caso a todas luces que nosotras también acompañamos de violencia, en el caso de un juicio de un joven de apellido Zambrano que violentó de una forma impresionante. La chica tiene un daño psicológico severo de la violencia. ¿Era el karateca? No. No. No sé si era karateca. Creo que sí. Golpeó terriblemente a una muchacha, su Digo, novia. la verdad, en este momento no recuerdo si era karateca. Este caso se dio en agosto. Este juicio fue en agosto pasado. No es. Entonces, no. Pero también hubo una referencia. Nosotros también acompañamos el caso que todavía no se ha cerrado de ese famoso ya no, famoso no por rejoneador, famoso por violador de la ley, Rodrigo de los Santos, que agredió de una forma brutal a su esposa, a quien era su esposa, y que después de que no lo podían localizar, lo localiza la propia esposa, le dice a la autoridad, ¿en dónde está? Está acá, ve por él. Lo traen y luego lo que llaman adentro, un tribunal a modo. O sea, lo deja que su proceso lo siga en libertad y sin siquiera ponerle un localizador. O sea, cuando empiece el juicio, pues a ver quién va a encontrar a este rejoneador. ¿Cómo llega a ustedes el tema? Porque entiendo que incluso hay hasta videos del personaje en pleno acto de agresión, lo que podría configurarse como el delito de agresión, de violencia. Mira, hay cosas que uno no puede exponer si no tiene la autorización de las víctimas. Digo, eso es lo que yo leí en la prensa el día de hoy. Esa es la cosa. Yo te puedo decir que vimos uno de los dos expedientes. Él tiene dos denuncias, una en en el año 2000 y otra en el año 2015. La primera esposa lo denuncia por violencia, por golpes,
y la segunda esposa también lo denuncia por golpes. O sea que es un reiterado violentador de mujeres, de violencia intrafamiliar. Y siendo juez y siendo consejero y ahora magistrado, es un peligro tener a un reincidente, a un violentador constitucionario con poder. Tremendamente incongruente, ¿no? Totalmente. Incongruente. ¿Qué mensaje estamos dando? Cualquiera puede ser administrador de justicia. Que tenga buenas amistades, poderosas económicamente, creo yo. Nadie está peleado con eso, pero que en este tipo de incongruencias quedamos muy mal y que las diputadas lo hayan aprobado. Me vi mal. La verdad es que nada, ni nadie, nada justifica que este señor sea magistrado. Nada. Nada. Ni juez. Ni siquiera que sea protegido por una familia económicamente muy poderosa. Bueno, está bien que le compren una isla, que lo hagan rey, que creen su reino, su gobierno, pero en Yucatán no puede ser. Y lo que no podemos permitir las y los yucatecos es que nos pongan de rodillas y que nos quieran limitar nuestro derecho a vivir sin violencia. Una ley que no se aplique es una ley muerta y la ley 3 de 3 no va a ser una ley muerta. Tendremos que seguir el camino. ¿Pudo usted platicar con las legisladoras que aprobaron esto? Digo que fue un tema muy político porque bueno, las de los partidos afines al gobernador del estado siguieron la orden, ¿no? Sí. Yo sí te quiero decir que quiero desde este micrófono mandarle un saludo y reconocer la ética y la congruencia política de la diputada Carmita González Martín. Del PAN. Del PAN. La que era no, pidió licencia, se retiró. Un activo tan valioso como ella. No sé quiénes la tengan en su Facebook o en sus redes sociales, pero es una mujer que no deja de estar presente en su distrito, trabajando por su distrito. Y yo muchas veces le dije, Carmita, cuídate, o sea, te estás exponiendo mucho, trabajas demasiado en la noche, ¿va? Bueno, es una cosa impresionante. Cuando nosotras estábamos trabajando esta ley, antes de que la aprobara el Congreso, nuestras dos grandes aliadas eran Vida Gómez, que era diputada por Movimiento Ciudadano, y Carmita González Martín. Cuando tuvimos la fortuna de que vengan a defender con argumentos jurídicos de la más alta calificación, la doctora Patricia Olamendi Torres, y la activista más territorial que tiene el país, que se llama Indira Sandoval, durante todo ese camino de preparación, antes de llegar a la votación, la congruencia y la ética, tanto de Vida Gómez como de Carmita, hicieron falta en esta sesión del Congreso guadalupano. ¿Y este personaje que ha declarado, que ha dicho, cuál ha sido su reacción? No la conozco. Indiferente. No la conozco. ¿Y qué dice el gobernador? Tampoco he visto que se refiera a eso. Nada, ¿no? Porque bueno, también fue muy... Bueno, el gobernador creo que estaba inaugurando el Yatramoyo. Con el presidente. No sé. Fue muy sonado también el tema de que bueno, el gobernador puso magistrados a modo también, no sería el primero. No, ni lo cuestiono ni lo pongo en duda. Yo no sé qué era antes de una ley. Yo sí sé qué tiene que ser a partir de que existe la ley 3 de 3. Y poner jueces o magistrados a modos depende del a modo. A que les guste el dinero, por ejemplo, no es lo mismo que les guste golpear. Los dos son delitos. Las dos actitudes están mal. Bueno, pero aquí tenemos un violentador. Aquí tenemos visible. A un violentador, pero además dicen que le gusta mucho el dinero. Eso sí no me consta. Lo que me consta es el expediente, son sus actos de violencia, las historias que se cuentan dentro de la judicatura, de su actuar como consejero. Y ahorita en el Tribunal Superior de Justicia, pues no sé
no sé qué tanto le permitan hacer. ¿Qué otros casos como este que se está dando de Luis Armando Mendoza Casanova existen en Yucatán en este momento? Mira, en el Poder Judicial, muchos. Lamentablemente, muchos. Nosotras hicimos, y eso nos sirvió de argumento con los diputados, hicimos una revisión de todas las sentencias solamente en lo familiar. No nos metimos en lo, ni en lo civil, ni nos metimos en lo penal. Únicamente en lo familiar hicimos la revisión de todas las sentencias en materia familiar emitidas por el tribunal durante un año. Y en ese año revisamos expedientes que desde la denuncia, desde que inicia el expediente inicia con una denuncia, desde que inicia el expediente a que termina con una sentencia, habían casos de hubo un caso de 27 años de guardia y custodia, de pensión alimenticia, 27 años. Hay de 20, de 12, de 15, ya de 13 es un escándalo. No puede ser que revictimicen a los niños. Pierden de vista que lo que está en disputa no pueden ser los niños. En un proceso familiar, ¿no? El juez tiene que cuidar por encima de cualquier cosa, proteger la situación de los niños. Y estos juicios largos revictimizan. La autora Olamendi dijo que estos jueces, con estos procesos tan largos, deberían de ser sometidos a una investigación y a una sanción, porque estaban revictimizando. Ese fue al año siguiente hicimos la misma investigación. Se redujo el número de años entre la denuncia y la sentencia. No hubo casos de 27, pero seguían apareciendo casos de 10 y de 12. Entonces, ¿qué es lo que nosotras expusimos con esto? Que el sistema de justicia en Yucatán está obsoleto. Que a quienes están en disputa, al menos en el índole familiar, los más perjudicados son los hijos. Porque la disputa normalmente es por la guardia y custodia, y a los niños los traen, incluso les causan a veces un daño del que no pueden recuperarse, aunque crezcan. Y la pensión alimenticia, ¿cómo es posible que haya un padre que le niegue la pensión alimenticia a sus hijos y que luego, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, nuestra ley, la ley 3 de 3, metió una controversia constitucional porque estábamos violando los derechos humanos de un deudor alimentario. Porque pobrecito ese deudor alimentario le estábamos quitando la oportunidad de ser candidato. Y a la señora Piedra no se le ocurrió ver que ese no estaba pagando la pensión para sus hijos y que realmente las víctimas principales y las que deben de ser el objeto y el sujeto del trabajo de la justicia son los menores. Imagínate qué torcida está la interpretación de la justicia. Pero bueno, en el caso de Yucatán, esa controversia que metió la Comisión de Derechos Humanos hizo que esta nuestra ley tuviera que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que a nosotros nos desesperó mucho ese paso, porque tardó meses, nos desesperó, pero luego terminó siendo un gran beneficio, porque después de que la Suprema Corte de Justicia dio su fallo y declaró constitucional la ley, ya no hay forma de que alguien diga que la ley 3 de 3 violenta la Constitución. Claro, totalmente. Con nueva ministra, ahorita por cierto. La están violentando. Con nueva ministra, por cierto, también muy a modo del presidente, también hermana del jefe de gobierno. Digo, es que son estas malas prácticas desde el Ejecutivo, que de no respetar la división de poderes en todo sentido, y digo, se da en todos los niveles, pero es muy mal ejemplo. Yo no sé si se están dando cuenta de cómo se nos está escapando la seguridad, cómo nos estamos jugando la seguridad. Si con estos casos
nosotras podemos acudir a la Suprema Corte de Justicia y allá a esperar y recibir un fallo justo. En el momento en el que haya partidos políticos, representantes de partidos políticos en la Suprema Corte de Justicia, se pierde la imparcialidad. Y al perder la imparcialidad, obviamente se pierde la ética y obviamente se pierde el sentido de justicia. Entonces, ¿quiénes van a ganar? Los amigos del presidente. Y quien no sea amigo del presidente, pues ya se moló, ¿no? Pues así ha parecido que funciona Pues los no últimos puede 5 años. ser. No, digo, está haciendo. Me vas a decir, no puede ser, pero está Pues es una haciendo, pero hay realidad. que frenarlo. Y digo, siempre se ha elegido desde el Ejecutivo a personas afines, pero había un marco, aunque sea de respeto, pero hoy no, hoy hay militantes en la Suprema Corte. No. Como también a modo en el Estado, que tristemente es un muy mal ejemplo. Es un muy mal ejemplo que ha cundido. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué otras organizaciones se han manifestado en contra en el Estado? En el Estado, sí, muchas, pero a nivel nacional ya son más de 100 organizaciones, mucho más de 100. Como hay una aplicación en la que se van registrando, va cambiando cada cierto tiempo. Pero lo mismo nos pasó cuando se dio un amicus curiae. El amicus curiae es como que un documento que respalda jurídicamente un juicio, ¿no? En el amicus curiae, cuando nos impugnan la ley 3 de 3, firmaron 500 asociaciones. Y eso pues le llama la atención a cualquier personaje político de cualquier partido político. Con las mujeres no van a jugar. ¿En qué irá a parar esto? ¿Pasará impune? ¿Se quedará el magistrado? Yo casi te puedo asegurar que ese magistrado no se puede quedar. No se va a quedar. También es parte de la labor de la sociedad civil. No lo sé. También pero es también nuestra labor decir, oye, ¿cómo podemos tolerar esto? ¿No? Desde luego. No debe tolerarse. No sé cuánto tarde, pero de que este señor y bueno, no sé hasta dónde llegue la mano de la justicia, porque se puede quedar con que simplemente lo saquen o digan que el procedimiento fue viciado o que no reúne las características o que sí se violentó la ley 3. O sea, hay varios caminos para llegar a lo que sería vamos a decir que una medianamente justa resolución. Lo que hubiera sido un 100% justo es que el señor gobernador lo hubiera retirado de la terna en primera instancia, porque se objetó desde que se supo. En segunda instancia, lo que hubiera sido excelentemente aplausible y ético es que los mismos diputados que aprobaron la ley 3 de 3, la hubieran defendido, la hubieran aplicado y no hubieran votado por él. Y que hubieran sido congruentes, sobre todo las legisladoras, y bueno, qué reconocimiento a Carmen y mucho. Sobre todo a ella, porque ahorita que lo comenta, ella es del partido, del gobernador, entonces tiene mucho más peso hacer lo que hizo que los que están en oposición. Quien está en oposición y le toca votar esto en contra, pues es un dulce para la imagen pública, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues tampoco fue como que, ¿qué pasaría si fuese a la inversa, no? Si los que hoy son oposición fueran gobierno, incluso tal vez los veríamos votando todo, ¿no? Igual. Entonces, mira, sí lo hemos visto en años pasados. Ha pasado. Con personajes conocidos. Ha pasado. Por eso el votante tiene que cuestionar a los candidatos y las candidatas. Y tiene que hacerle firmar compromisos de ética. Y de alguna forma, claro, la Constitución dice que los cargos de elección popular son irrenunciables, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía cada vez se empodera más y en las campañas vamos a ver casos de revisión de historiales. Nosotras no somos investigadoras, somos activistas defensoras de los derechos de las mujeres y de la sociedad, por ende.
porque ahí vivimos las mujeres. No somos agentes del Ministerio Público ni nada por el estilo, ¿no? Pero si nos dan la información, si nos dan las pruebas, nosotras haremos valer la ley 3 de 3 como lo estamos haciendo ahorita. O sea, es decir, para que quede claro, no es como que se lancen nada más porque les dijeron, les contaron. No, o sea, hay elementos, hay pruebas, y fue lo que la prensa estuvo manejando en estos días, que existen hasta videos del sujeto, pruebas contundentes, los expedientes, las denuncias, ¿no? Las dos exmujeres. Y bueno, pues sí, es lamentable, resulta muy lamentable. Y bueno, todavía camino aquí a la entrevista contigo. Me habló una persona amiga de la actual esposa, y me dijo no hace mucho. Yo quise que me dijera el tiempo. ¿Hace cuánto? 2 semanas, 3 semanas, ¿hace cuánto? Le fracturó la nariz a la actual. ¿Tercera esposa? No, a la misma, a la actual esposa, que es la segunda. Wow. Le fracturó la nariz. Eso le creo a esta persona porque es maestra y trabaja. La conoce. No, pues entonces, bueno, sumamente lamentable esta situación. Horrible. Bueno, pues Química, muchísimas gracias. Le daremos seguimiento a este tema en beneficio de todos. Nos des espacio para que esto se siga sabiendo y decirles que nadie se calle. Yo voy a dar mi teléfono. Bueno, total, los alambres están por todos lados. Cualquiera que tenga información valiosa, yo les aseguro respetar la privacidad, pero si tienen pruebas y documentos que nos puedan servir para este caso y para los casos siguientes de candidatos o candidatas que sean perpetradores de violencia, marquen, mándenme un mensaje 9991-746268. Química, muchísimas gracias. Un gusto tenerle por acá en Radio Yucatán FM y esperemos que, bueno, las diputadas, incluso las propias juzgadoras, jueces y magistradas también, pues muestren también su rechazo los diputados que quieren candidatos, ¿no? Y sobre todo esos que valdría la pena que se manifiesten, porque, bueno, es un buen ejercicio previo de cómo serían como gobernantes. Aunque dicen que si no lo aprobaban, les quitaban las candidaturas. Bueno, eso dicen, no sé. Qué triste que todo se quede en el interés político. Y bueno, qué miserables definitivamente en toda esta dinámica. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Química, ha sido un placer. Y no se vayan, quédense con nosotros que falta nuestra sección de finanzas personales. Hoy soy José Miguel Rosado, Juan Marín en controles. Volvemos en un momento.